Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. Los pueblos siempre están tomando decisiones políticas. La política es una ciencia y una actividad inacabada, y unos hechos políticos generan otros. Pues entre las decisiones políticas que toman los pueblos, por ejemplo, está la creación de un Estado, la expedición de una Constitución, elegir a sus gobernantes. Y este domingo los colombianos tomaremos una decisión bien importante. Se realiza la primera vuelta de la elección de presidente y vicepresidente. Y para analizar ese tema, he escogido un excelente analista, no solamente por ser un excelente profesor, sino porque tiene además la experiencia de haber sido, entre otras cosas, constituyente, ministro de Estado, alcalde de Bogotá. Es Jaime Castro. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, doctor Ricaurte. Para mí es muy grato estar nuevamente en Mesa de Opinión, analizando la coyuntura política, el momento político, y haciéndolo con usted, que es profesor universitario calificado y que tiene igualmente una rica experiencia en la vida pública nacional. ¿Un alumno suyo? No, en absoluto. Una cosa, ¿qué va a pasar este domingo? Bueno, yo creo que lo que más le convendría al país es que definiéramos este domingo en primera vuelta la presidencia de la República. Usted dice que por costos. Por varias razones. Costos es una, costos fiscales, pero también económicos, porque es que la economía está paralizada. El distrito capital de Bogotá está vendiendo, equivocadamente a mi juicio, pero decidió vender el 20% de la empresa de energía, y vale tanto esa operación que solo grandes transnacionales tienen el músculo financiero para ofertar. Pues bueno, esas transnacionales ya le dijeron al distrito: no hacemos ninguna oferta hasta que sepamos quién va a gobernar a Colombia. ¿Qué tipo de gobierno van a tener ustedes? Pero fíjese que eso es cierto, pero pues no se debe seguir privatizando lo que es del Estado. Ese es un punto para otra ocasión, que se lo voy a tocar un poquito aquí más adelante, a raíz de las propuestas del candidato Petro. Por el momento lo que cuenta es decir que, tomada la decisión, que yo no comparto, de vender unos bienes del distrito, qué bien. Un porcentaje importante de la empresa de energía, la operación está paralizada porque los inversionistas dicen: esperamos. Pero a escala microeconómica igual. La señora presidenta de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá dijo: el negocio inmobiliario está paralizado. Bueno, pero nadie mire, compra, nadie vende. ¿Usted cree en las encuestas? Es el único medio que va más allá de las hipótesis, de las apreciaciones personales. Es el termómetro que le mide la fiebre al paciente. Ok, entonces ese termómetro, esa fiebre, utilizando sus términos muy gráficos, no va a variar sustancialmente como para que Duque, que tiene como el 36% de intención de voto. Yo no creo que cambie sustancialmente, porque no se trata de una encuesta, se trata de las varias encuestas que varias encuestadoras han venido haciendo después del 11 de marzo pasado. Y entonces eso suma del orden de 30 encuestas, y puntos más, puntos menos, coinciden esas encuestas, cambian un poquito, pero la orientación la mantienen. Además es que esa orientación surgió de las votaciones del pasado 11 de marzo, porque ahí 5 aspirantes presidenciales sometieron sus candidaturas a un veredicto popular, y cerca de 10 millones de colombianos votamos en una consulta interna, interpartidista, y dijimos:
los más opcionados, los que más nos gustan, son el señor Iván Duque y el señor Gustavo Petro. Que ahí hubo la gran equivocación de la Calle, de Germán Vargas, de Sergio Fajardo. De acuerdo. Dejaron unos espacios, los espacios que en política no se cubren, los llenan otros. Y fue lo que pasó con la consulta, donde los dos que van punteando en las encuestas participaron en una consulta interpartidista. Participaron y tuvieron una altísima votación, porque Iván Duque en esa consulta tuvo cerca de 6 millones de votos, si se suman los de él, los de Marta Lucía y los de Alejandro Ordóñez. Gustavo Petro estuvo en 2,5, 3 millones de votos, sumados los de él y los de Carlos Caicedo. Entonces, esa es una votación alta, eso es cerca de 10 millones de votos. El doctor de la Calle y su compañero de competencia, el señor Cristo, decidieron hacer una encuesta, pero no la hicieron en marzo, sino la hicieron antes, en septiembre. Fue a destiempo esa encuesta. A destiempo. Pusieron 700,000 votos, tal cosa. Germán Vargas jugó a las firmas. Él dijo, no, yo si me inscribo con 4 millones de firmas, estoy mostrando un gran respaldo popular. Jugaron distinto de la consulta popular. Pero bueno, lo que pasa es que el 11 de marzo empieza a definirse la presidencia de la República. Salimos de la incertidumbre en que veníamos. Ahí ya quedan 2 candidatos muy claros que tenían que cometer grandes errores para cambiar lo que ya habíamos dicho los colombianos en las urnas. Es una lástima que haya habido esa equivocación. Yo lo diré después. Por supuesto que voy a votar por el que considero que es el mejor, que es Humberto de la Calle, pero hagamos el análisis. ¿Qué va a variar? ¿Qué puede variar en estos 8 días que no se pueden hacer encuestas o por lo menos no se pueden publicar en la intención de voto? ¿Y qué pueden representar verdaderamente las encuestas? Porque definitivamente, no sé si exagero, la verdadera encuesta es la de este domingo. En política todo es posible, nada se debe descartar, pero yo personalmente creo que no va a cambiar nada, que no va a haber una orientación distinta a la que han venido mostrando 30 encuestas. Es decir que muy difícilmente el tema se decidirá en la primera vuelta, aunque no hay que descartarlo. Y si se define en la primera vuelta, es a favor de Iván Duque. Es el que está mejor posicionado para esos efectos, el que viene haciendo una convocatoria para una candidatura nacional, suprapartidista, de opinión pública, que puede terminar ganando en primera vuelta. Si hay segunda vuelta, yo creo que va a ser entre Iván Duque de un lado y el doctor Gustavo Petro del otro. Son 2 opciones políticas bien distintas. Bien distintas, que la una le ha hecho campaña a la otra, esa es la verdad. Es decir, el mejor jefe de debate de Petro ha sido Iván Duque y el mejor jefe de debate de Iván Duque ha sido Petro, y con eso polarizaron a la opinión y han dejado sin mayor espacio el resto de los candidatos. ¿Me equivoco en esa apreciación? Uno diría que sí, en alguna medida, como usted lo acaba de señalar, Gustavo Petro ha terminado siendo el jefe de debate de Iván Duque, en la medida en que Gustavo Petro atemoriza, preocupa, inquieta a muchos sectores de opinión, por lo que hizo como alcalde de Bogotá y por lo que viene siendo su propuesta, que es una réplica de lo que él le vendió al coronel Hugo Chávez como uno de sus más cercanos asesores cuando Chávez era presidente de la República. Entonces ahí hay un temor, entre comillas, una preocupación, unas inquietudes frente a un posible triunfo de Petro. Entonces sí hay mucha gente que puede votar a favor de Duque sin estar completamente convencida de que Duque sea el mejor candidato, pero dice hay que atajar a Petro. Punto. De otro lado,
en la medida en que la candidatura Duque es una candidatura que nace y tiene origen en el Partido Centro Democrático, partido que En el conservador. En el conservador, pero a ver, Sí. digamos, el conservador no asusta tanto a algunos sectores de opinión como el Centro Democrático. Y no el Centro Democrático, Uribe. El Partido Centro Democrático lo crea el expresidente Uribe, lo dirige el presidente Uribe, y hay un antiuribismo hirsuto, hostil, rabioso, visceral, que lleva a algunas personas a decir, prefiero votar por Petro y no por una persona que sea promovida por Álvaro Uribe Vélez, que sea títere, utilizan esa expresión, cualquier cosa, menos que Uribe vuelva a tener poder en el Estado colombiano. Entonces sí, hay esos dos temores. Ahora, lo que debe decirse en relación con la candidatura a Duque es que, obvio, tiene origen en el Partido Centro Democrático, pero lo recordábamos hace un momento, en la consulta popular del 11 de marzo, a favor de Duque y de su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, hubo cerca de 6 millones de votos. Y el Partido Centro Democrático, ese mismo día, en elección de Congreso, puso 2.500.000, 2.600.000. O sea que hubo, a favor de Duque y Marta Lucía, 3 millones de votos. Que no son del Centro Que Democrático. no son del Centro Democrático, que es gente que viene del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la U, gente sin matrícula partidista. Usted dice, no, pero también puede haber temor al Partido Conservador. Yo creo que hoy ya no hay temor al Partido Conservador. Hubo una época en que los liberales conseguíamos una alta votación por el miedo a Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado unía el Partido Liberal y el Partido Liberal votaba en contra de Álvaro Gómez Hurtado, más que en contra del Partido Conservador. Siendo Álvaro Gómez Hurtado, tuvo su pasado de líder de partido, de líder agresivo antes del Frente Nacional, pero Álvaro Gómez Hurtado era todo un estadista. Yo diría que el país le quedó debiendo la presidencia a Álvaro Gómez Hurtado, como se la quedó debiendo a unos jefes liberales muy importantes, Hernando Agudelo Villa, por ejemplo. Hernando Durán. Hernando Durán, igualmente. Sí, bueno, yo me refería al temor, no propiamente alcalde al Partido Conservador de ninguna manera. Me refería a que líderes carismáticos, tan definidos en muchos aspectos, que uno puede compartir o no, necesariamente polariza. Y esa polarización, que es lo que pasa con el presidente Uribe, es altamente conveniente siempre que no se llegue a los extremos, porque la verdadera política genera polarización. Y aquí quiero hacer una consideración para ponerla en consideración de los televidentes y de usted. Si algo presenta como, o mejor, si hay un motivo real de que el Centro Democrático y los sectores que están allí tengan posibilidades de obtener la presidencia, es justamente su posición frente al actual gobierno, porque se supone que las democracias funcionan si el que gana gobierna y el que pierde hace la oposición para convertirse en opción de poder. Esa es la situación de postración en que ha estado el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se acostumbraron a seguir con el Frente Nacional y han perdido, pero es como si hubieran ganado porque han estado en el gobierno. Completamente de acuerdo. Se desvirtuó la regla fundamental de la democracia que usted ha recordado bien. El que gana gobierna y el que pierde hace oposición, y se alternan en el ejercicio de esas dos grandes responsabilidades, porque hacer oposición es tan importante como gobernar. Por eso es que en Inglaterra, y los ingleses saben de esa materia, la oposición tiene un estatus comparable, o los miembros de la oposición, tiene un estatus comparable al que tienen los miembros del gobierno. Pero aquí eso se desvirtuó. Pero a ver, el temor frente a el Centro Democrático o Álvaro Uribe Vélez, se desvirtúa si le doy dos testimonios.
que no tienen nada que ver con la candidatura de Iván Duque. Hernando Gómez Buendía, que sin duda alguna es un gran analista, escribió en el periódico El Espectador: Iván Duque es el centro-centro. El centro-centro, esa fue la expresión que utilizó. No es el centro-derecho, es el centro-centro. Tampoco es viene de un papá liberal, viene de una trayectoria liberal. Al fin y al cabo, el propio presidente Uribe viene del Partido Liberal. Bueno, es más, Iván Duque militó en las Juventudes Liberales. Sí, claro. Su padre fue ministro liberal, fue gobernador de Antioquia liberal, y él, en su juventud, bueno, todavía es joven, en su adolescencia, hizo parte de las Juventudes Liberales. Cecilia Orozco, columnista del Espectador, directora de un noticiero televisado, dijo hace poco: Iván Duque es la cara amable del uribismo, porque no es agresivo, porque ha venido hablando de una candidatura nacional. Le oí decir el domingo pasado, en cierre de campaña: yo no tendré espejo retrovisor. Eso ya es importante. No habrá espejo retrovisor. Yo aspiro a gobernar para todos los colombianos, como es su deber. Entre otras cosas, porque justamente esa es la función de un presidente, no ya actuar como candidato, sino como gobernante de todos los colombianos. Me toca hacer una muy pequeña pausa, pero después de ella nos vamos a ocupar un tanto de algunas de las principales propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia, con el propósito de que todos los televidentes partidarios de unos y de otros candidatos reflexionen sobre lo que proponen cada uno de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Estoy con el exalcalde de Bogotá, ex constituyente, en fin, con Jaime Castro, que tiene muchos títulos, comentando algo sobre lo que puede pasar este domingo. Y para tener elementos con que cada ciudadano decida, ojalá que en Colombia ampliara la participación de manera sustancial. Muy buena parte de nuestros problemas se solucionarían con más formación, más capacitación política, más participación. Para ello, ocupémonos, alcalde, de las propuestas. ¿Cuál la diferencia que encuentra esencial entre las 5 propuestas que hay sobre el tapete en materia de los temas que más inquietan a los colombianos? Yo diría que Iván Duque, por su juventud, por no tener antecedentes en la vida política colombiana, porque no fue concejal, fue senador en el periodo que no ha concluido, por no tener compromisos con el pasado, por no tener escándalos en la espalda, es una bocanada de aire fresco en la política colombiana. Y eso se refleja en sus posiciones políticas, que para resumirlas, él es decidido partidario de preceptos constitucionales: la propiedad privada, la libertad de empresa. Bueno, ese planteamiento lo comparten todos menos Petro. Petro es... Bueno, Petro, entonces en eso se identifican de la calle, en eso se identifica Sergio Fajardo, en eso está, por supuesto, ¿quién me falta? Iván Duque. Germán Vargas. Germán Vargas. Sí. Y del otro lado... Hay entonces 4 propuestas que defienden sin reservas la propiedad privada, la libertad de empresa, el emprendimiento, ¿ya?, el crecimiento económico. Del otro lado está Gustavo Petro.
Pero no ataca la propiedad privada. ¿Cómo? Pero Petro no ataca la propiedad privada. Vamos por partes. Sí, señor. El doctor Petro es el coletazo del populismo que nos llegó. A mi juicio se equivocan quienes dicen que es de izquierda. No, seguramente lo consideran de izquierda porque fue guerrillero. De izquierda era Carlos Gaviria Díaz, de izquierda es Jorge Robledo, de izquierda es Clara López, para hablar de las figuras que ha tenido la izquierda o que tiene todavía. Pero siendo populista Petro, porque eso hizo populismo desde la alcaldía, por ejemplo, siendo populista, ¿por qué no puede ser de izquierda? Hay populismo de izquierda y de derecha. Y de centro, el populismo está en todas partes. Perdóneme, exactamente, estamos de acuerdo. El populismo, bueno, tiene 14 o 140 definiciones. Una para ubicar bien a los televidentes. A mí, la que me parece más válida, el populismo es una estrategia para llegar al poder y para conservarlo. Eso es el castrochavismo, doctor, ¿ya? Esa definición no es mía, obviamente. Sí. Creo que es de Moisés Naín o Krauss, en fin. Ojo, es una estrategia para llegar al poder y para conservarlo. Y por eso es que hay populismo en todas las corrientes. Y para esos efectos se disfraza de izquierda, de derecha o de centro, lo que toque. O a veces no se disfraza, sino que es, pero le agrega puro populismo. Puro populismo. Entonces, el doctor Petro llega a una manifestación pública y dice, le voy a comprar, él dice, voy a comprar los predios improductivos y lo voy a hacer sobre la base de subirle los impuestos para que sus propietarios no puedan pagar esos impuestos y tengan que vender obligatoriamente. Y como nadie les va a comprar, entonces yo les compro, el Estado les compra y distribuyo esa tierra. Perdón, los impuestos no son para obligar a la gente a que venda. Los impuestos tienen otra razón de ser, otra justificación. No es para obligar al dueño de un apartamento, de una bodega, a venderla. Vamos a grabarlos de manera que no puedan. Bueno, pero si los graba de tal manera que se vuelva improductivo tener un determinado predio, esa es una buena manera. Bueno, mire una cosa, ahí yo no comparto su tesis. No, perdóneme, porque la razón de ser del impuesto no es volver económicamente insostenible la propiedad privada, que me tocó vender, porque los impuestos, vamos a financiar la justicia, vamos a financiar la educación, la salud, cuánto cuesta el Estado, no es para que usted salga de su propiedad privada. No, pueden ser gravosos los impuestos, pero no pueden tener como propósito obligarlo a venderle al Estado, a venderle al precio que el Estado quiera, con los plazos que el Estado quiera. Pero en unos casos dice, bueno, no, al señor Carlos Ardila Lule le voy a comprar sus 10.000 o 15.000 hectáreas. Bueno, y a Álvaro Uribe en Córdoba le voy a expropiar su finca. Pero mire, para salirnos de Petro, a ver, yo esa parte la comparto. Yo soy enemigo del neoliberalismo como socialdemócrata que soy amigo de la reforma agraria y para que quede claro, soy partidario de muchas de las propuestas de Petro, solo que no votaría por él por dos razones, o no voy a votar por él sino por De la Calle. Una, porque fue muy mal alcalde de Bogotá, y dos, porque estuvo en la guerrilla y causó mucho daño. Yo prefiero una cosa de centro, izquierda. En esas circunstancias, pienso, para ponerle ese tema, que el mejor candidato es De la Calle y que los colombianos debiéramos votar no por lo que dicen las encuestas, sino por lo que creemos que más le conviene al país. Usted estuvo en la Constituyente. De la Calle fue un impulsor serio de la Constitución, que usted sabe que yo critico, pero que también sé que tiene muchas cosas bien positivas. Fue vicepresidente, conoce el Estado, fue capaz de, como conductor del proceso de paz por parte del Estado, de desarmar a los guerrilleros. Conoce bien el Estado.
Creo que sería un excelente presidente. Está alejado de las maquinarias. Defiende, por supuesto, la misma propiedad privada, que hay que defenderla, pero no de manera hirsuta, para no ser capaces de, allí donde alguien no pueda tener propiedad privada, buscar los mecanismos para que haya una propiedad solidaria, una propiedad colectiva. Yo creo que los extremos, alcalde, son los que debemos evitar, y con un candidato como de la Calle habría esas posibilidades. ¿Qué le parece? Doctor Ricaurte, tenemos diferencias políticas. Voy a referirme a dos de ellas. Sí, señor. ¿A usted le parece Humberto de la Calle un excelente candidato? Entre otras razones, usted lo ha destacado, porque fue capaz de desarmar a las FARC, Sí. de que las FARC se desmovilizaran y se reintegraran a la vida civil. Ojo, yo creo que el mal posicionamiento de Humberto de la Calle frente a la opinión pública obedece a las grandes equivocaciones que cometió en 5 años de negociaciones. Él es el autor, de parte del gobierno, de las 310 páginas del Acuerdo de Paz, que se llama Acuerdo de Paz, pero que es apenas la terminación del conflicto con parte de las FARC, no con todas las FARC. Y los colombianos, cuando nos convocaron para preguntarnos, ¿comparten o no, apoyan o no esas 310 páginas sin que estuviera por medio de la presidencia de la República? Y no la compartimos. La negaron en el plebiscito, pero el acuerdo que se firmó y que se puso en práctica y que se llevó a norma constitucional, mi querido alcalde, es en muchos aspectos distinto al que se negó en el plebiscito. Pero mire, aspectos meramente cosméticos. Pero mire, lo interrumpí para esto. Mire, es indudable que construir la paz es un problema gigantesco. Hacer la guerra es muy fácil. En 50 y pico de años no se había hecho un avance de esos, y es indudable que es un aporte bien importante. Otra cosa es, como usted bien lo advierte, la construcción de la paz con base en el desarme y en el acuerdo. Ese es un esfuerzo gigantesco, y hubo 6 o 7 intentos para desarmar esta guerrilla y no se había podido. Otra cosa es que, como bien lo hemos repetido, construir el acuerdo no es la paz. Entonces, eso tiene una serie de inconvenientes grandísimos. Por eso es que se pactó a construir la paz en 20 años. Los acuerdos están para realizar un proceso en 20 años que yo no creo que haya cualquiera que llegue a la presidencia el domingo o el 17 de junio, porque lo más seguro es que va a haber segunda vuelta, no va a poder. ¿No sería lo conveniente para el país desbaratar ese proceso, o es que cree que sí? Usted lo ha hecho. El acuerdo no es la paz. Eso es completamente válido. El acuerdo es la terminación del conflicto con un alto porcentaje de las FARC. Romaña dijo, sí, y hay que creerle en esa materia más a Romaña, comandante de las FARC, que a las cifras del Ministerio de Defensa, que no menos del 20% de las FARC son disidencia hoy en día. Y es un acuerdo tan precario. Y pueden aumentar si se le siguen colocando palos en la rueda al acuerdo. Pero a ver, para no quedarnos ahí, porque este programa es suyo, cada vez que me da el honor de acompañarme en él, pues bienvenido. Mire una cosa. Hablemos un poquito de los candidatos, porque ese asunto no lo vamos a resolver, no lo va a resolver el país, menos usted y yo en una hora de programa. En todo caso, el epicentro de este aspecto es que hubo un ciudadano que se la jugó por intentar desarmar a las guerrillas y lo logró. Otra cosa es lo que suceda de ahí para adelante, como viene sucediendo, por todas las dificultades que eso tiene. Pero a ver, vamos a hablar un poquito de Germán Vargas. Germán Vargas
es uno de los ciudadanos más preparados para ser presidente de Colombia, como que viene construyendo ese proyecto, como que tiene un programa que me parece que es uno, si no el más completo. ¿Por qué tan mal en las encuestas? Después de otra pequeña pausa, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión y habíamos dejado planteado una pregunta. Un ciudadano bien preparado para ser presidente de Colombia, ya fue vicepresidente, fue ministro, tuvo mucho poder en el gobierno, viene preparándose para ello. Me parece, revisando las propuestas, que es una de las más completas, si no la más completa desde el punto de vista de los 28 documentos que ha sacado sobre las propuestas en distintos campos de la vida nacional. Germán Vargas, ¿qué le pasó? Con su venia quiero contestarle en relación con Humberto de la Calle. Sí, señor. Usted dice, se la jugó, consiguió el acuerdo, eso debería posicionarlo para la presidencia de la República. Yo pienso todo lo contrario. El hecho de haber utilizado las conversaciones de La Habana para proyectarse hacia la presidencia de la República es lo que lo inhabilita políticamente y lo que el país le cobra al doctor Humberto de la Calle. Yo creo que como este no es el primer proceso de paz... ¿No es más la desorganización de su partido, por ejemplo? No, perdóneme. Como este no es el último proceso de paz, ni el primero, vamos a tener varios más. Una de las lecciones que debe salir de aquí es que quienes negocien con los rebeldes en armas no pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Digámoslo de otra manera. Sí. Si Humberto de la Calle no hubiera estado en La Habana 5 años negociando, hoy no sería candidato a la presidencia de la República. Él creyó que era esa negociación la que lo proyectaba a la presidencia de la República y por eso le concedió tanto a las FARC, mucho más allá de lo que se requería para que las FARC se desmovilizaran. Germán Vargas. ¿Pero por qué no habían negociado antes? Porque no se le había otorgado a la guerrilla lo que se le otorgó en esta posibilidad, en esta oportunidad, pero no me vuelvo a salir del tema, se lo prometo. Bueno. Germán Vargas. Germán Vargas. Germán Vargas tiene todas las calidades que usted anota, pero yo creo que se equivocó de estrategia en esta oportunidad. Digo en esta porque él ya había sido candidato a la presidencia de la República y seguramente lo va a hacer en el futuro también. Se dedicó a fortalecer su partido, a trabajar la maquinaria, la clientela, y eso explica que Cambio Radical haya doblado el número de senadores y de representantes, y a buscar alianzas con los otros partidos. Entonces se volvió el candidato de los concejales, de los alcaldes, de los diputados, de los congresistas, del aparato, de la maquinaria, de la clientela, de lo que hoy el país no quiere saber. El país aborrece ese sistema político. Además, eso opera en las elecciones parlamentarias, no en las presidenciales. En las presidenciales, el ciudadano dice, un momentico, le puede decir, puede ser clientela de un partido. No opera en el mismo grado, no opera en el mismo grado, pero funciona. Muy poquito, porque el ciudadano le dice, perdóname, compadre, yo ya lo hice senador, yo le hice a usted la campaña para el Senado, le hice la campaña para la Cámara, le hice la campaña para la Asamblea Departamental, ya le pagué los favores que le debo. En materia presidencial, déjeme libre. Yo voto como quiera. Y si me va a exigir disciplina, no vuelvo a votar contigo, para ningún efecto. Entonces, eso no opera. Yo creo que ese es el gran error de Germán Vargas, haberse vuelto el candidato de la maquinaria, de la clientela, del aparato. Y el segundo error, cada día es más claro, que él es el candidato del presidente Santos y el país no quiere continuismo. Los 8 años de Santos dejaron ya a la opinión pública hasta la coronilla. Entre otras, esa es una de las razones para que no vuelva a haber reelección en Colombia. Afortunadamente. 16 años, 2 presidentes. Mire, una vez asistí en Caracas a una reunión de profesores universitarios y ellos se preguntaban
éramos varios de varios países de América Latina, pero estaban los profesores venezolanos. ¿Por qué llegó Chávez al poder? Y recuerdo una interpretación de un profesor que dijo, perdón, entre Caldera y Carlos Andrés Pérez se metieron 20 años los dos, se hicieron reelegir, allá el periodo es de 5 años. Digo, entonces, la vida política venezolana se quedó en una olla de presión, ¿sabes? Congelada en esa olla de presión, hirviendo por dentro. Claro. Aquí el señor Álvaro Uribe y el señor Santos se metieron 16 años. Tal vez eso explica que este proceso se inició con más de 30 candidatos a la presidencia. Eso estaba represado. A Germán me da la impresión que también lo perjudicó su indefinición frente al proceso, porque a veces lo atacaba, a veces no tuvo claridad en torno de eso. De acuerdo, estamos de acuerdo. Es decir, lo que le dijo Iván Duque tenía toda la razón. Dice, perdón, pero usted era el copiloto de la nave con el gobierno Santos y se quedó dormido. ¿Qué le pasó? Porque la nave empieza a descender y usted no se da cuenta. Bueno, nos queda uno que estaba muy en punta, 20 y pico %, si bien me acuerdo, Sergio Fajardo, alcalde de Medellín con muchos éxitos, no tanto en la gobernación, pero una persona que en mi concepto tiene una gran bandera, que es la educación. De la educación parte todo. De pronto le hace falta a su programa énfasis en aspectos como el económico, qué sé yo, pero ¿qué le pasó que arrancó tan en punta y se desinfló y ahora ha venido subiendo un poco? Seguramente muy difícil que alcanzara a Petro o a Vargas si le funcionara la maquinaria. De acuerdo. Yo creo que Sergio Fajardo tiene las calidades que usted anota y pienso que el bajonazo que se pegó, porque duró varios meses en el primer lugar y bien distanciado, obedeció básicamente a dos cosas. Primero, indefinición. Él, sobre los temas de interés público, a veces remitía a los periodistas a que buscaran en Google. Busquen en Google esa respuesta, tal cosa. Sergio Fajardo decidió meterse a la ducha sin mojarse, y eso sí es imposible. Había que tomar una posición. Consuelo Lagos, la caricaturista del Espectador, que creó el personaje de la Negrita Nieves, puso a decir a la Negrita Nieves un día, a mí los huevos me gustan tibios como los de Sergio Fajardo. Entonces, yo creo que esa indefinición de él frente a los problemas públicos le hizo bastante daño. Segundo, él sin duda alguna es un hombre de centro, lo ha sido toda la vida. Es un profesor universitario sin posiciones políticas definidas y decidió hacer su alianza política con Jorge Robledo, que es caracterizadamente un hombre de izquierda, claro, y un gran senador, y un hombre de posiciones muy firmes. Un sancocho no muy apetecido en ese sentido. Dicen que el sindicato antioqueño, los empresarios antioqueños, respaldaban mucho a Sergio Fajardo, pero cuando lo vieron aliado con Jorge Robledo, dijeron, perdón, pero ¿para dónde es que usted nos lleva? Entonces, su alianza con él, con Antonio Navarro, tú hablabas hace un momento de los exguerrilleros en la vida pública, con Antonio Navarro, con la señora Claudia López. La señora Claudia López que modula muy bien sus alaridos, tal cosa, pero el país no la ve en la vicepresidencia de la República. Sí. Está de candidata a la vicepresidencia y no ha renunciado al Senado, por Dios. Bueno, nos toca hacer la última pausa, pero después de ella, como muy seguramente, bueno, ese es mi concepto, el de Jaime Castro es otro que puede ganarse la presidencia en primera vuelta este domingo, pero en mi concepto muy seguramente habrá segunda vuelta. ¿Cómo se barajarán las cartas para la segunda vuelta? Después de la última pausa. Volvemos a Mesa de Opinión a su última parte. No se les olvide, hay que participar. Háganlo con quien quieran, háganlo con el mejor, háganlo con el que consideren que va a gobernar mejor a Colombia. Háganlo no por las encuestas, háganlo por el país,
por el convencimiento de votar como se debe hacer. Como no va a haber en mi concepto decisión este domingo en primera vuelta, porque ningún candidato, me parece, sacará el 50% más uno de los votos. ¿Qué va a pasar para la segunda vuelta, que deberá realizarse 3 semanas después, es decir, el domingo 17 de junio, antes, como preludio del inicio del Mundial, donde Colombia tendrá que ganarle a los 2 días siguientes a Japón? A ver, no hay que descartar que los colombianos definamos el tema en primera vuelta. En caso de que es lo que más le conviene al país, en caso de que ello no ocurra así, vamos a una segunda vuelta que, a mi juicio, se disputará entre Iván Duque de un lado y Gustavo Petro del otro, entre la democracia y el populismo. Ojo a lo siguiente, si se mantiene la tendencia que ha habido en Colombia, en la segunda vuelta puede participar el 20% más de los ciudadanos que participaron en la primera. Puede dispararse la votación. Ojalá que así sea. Yo estuve revisando esta mañana las cifras de las 2 primeras presidencias que se disputaron aquí en segunda vuelta. En el año 94, sí, cuando gana Ernesto Samper, y en el año 98, cuando gana Andrés Pastrana. Entre primera y segunda vuelta, el crecimiento fue del 25%. Es un porcentaje bien alto que entra a definir. Y luego hay una segunda regla que es casi que de carácter universal. En todas partes donde hay segunda vuelta es que en la primera votamos los partidarios, los que ya tenemos posición definida, los que ya sabemos cuál es nuestro candidato, los incondicionales, si se quiere. En la segunda, los apenas simpatizantes. Los simpatizantes, los que no esperemos en la segunda vuelta a ver quién nos convence. Se nos acabó el tiempo, pero mire, ahí vamos a ser decisivos los que hemos votado por Humberto de la Calle, los que voten por Sergio Fajardo y los que voten por Germán Vargas. ¿Para dónde se irán el grueso de esas 3 votaciones? Muy breve porque se nos acabó el tiempo. En la medida en que no podemos preguntarle al grueso de esas votaciones, preguntémosle a uno de los ciudadanos que votará en primera vuelta por De la Calle, ¿por quién votaría en la segunda vuelta si la final es Duque-Petro? Y pregunta que no puedo hacerle a quien ya dijo que va a votar por Iván Duque, porque muy seguramente llegará a la segunda vuelta, eso es sin cambiar el voto. De modo que dejémoslo ahí, alcalde, muchas gracias bueno, por haber vuelto a Mesa de Opinión. Es a mí a quien le corresponde agradecerle su invitación a esta charla tan agradable. No se les olvide a participar este domingo, a definir, para que no sean unos pocos, como ha sido lo tradicional, que definan la suerte y el destino de este país, que lo hagan las grandes mayorías. Hagámoslo con seriedad, con responsabilidad, pensando en el futuro de Colombia. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días, donde seguramente tendremos la oportunidad de analizar lo que haya sucedido este domingo. Feliz noche, que descansen.